Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bendiciones. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, ¿verdad? A través de la plataforma de YouTube, a través del móvil y a través de los diferentes medios que ocupamos, ¿verdad? Para llegar hasta tu hogar en esta noche. Doy gracias a Dios por tu vida, por conectarte, ¿verdad? Con nosotros, pero más que con nosotros, porque hoy eh, tienes un encuentro divino, ¿verdad? Con Dios, ¿verdad? Tú no sabes, o a lo mejor sí lo sabes, pero te lo quiero recordar, ¿verdad? Y si no lo sabes, quiero que lo sepas, que por el simple hecho, ¿verdad? De, eh, ahora sí que apartar un tiempo para Dios, Dios te va a bendecir sobrenaturalmente, ¿verdad? Porque estás poniéndolo, ¿verdad? Como prioridad, estás buscando de Él, estamos aprendiendo de Él y estamos, ¿verdad? Aquí reunidos para darle las gracias por lo bueno que Él es con cada uno de nosotros. Y bueno, sin más, sigo dándoles la bienvenida a todos, ¿verdad? Los que se estén conectando a través del internet. Saludos a Alabama, saludos a Tláhuac, saludos a Sinacantepec, Temoaya, a Tizapán de Zaragoza, saludos, ¿verdad? A Tultepec, saludos a Tijuana, ¿verdad? Dios les bendiga. Y sin más, ¿verdad? También se me estaba pasando saludos a Capultitlán. Y sin más, ¿verdad? Vamos a comenzar la enseñanza del día de hoy. Pero quiero hacerlo con una breve oración. ¿Me acompañas? Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso y porque para siempre es tu misericordia, Señor. Hoy declaro, Padre, que somos tierras fértiles, fructíferas al 100 por 1 en tu bendito y santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús, declaro, Padre, que tu palabra hoy tendrá fruto al 100 por 1, Señor. Y declaro, Padre, que esta palabra seguirá siendo lumbrera a nuestro camino, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí estás listo, ¿verdad? Para recibir de la palabra del Señor. Si estás listo, ahí donde te encuentres, di amén. Y fíjate bien, titulé esta enseñanza, no trates de entenderlo todo. Muchos de nosotros queremos entender todo, ¿verdad? Queremos saber qué es lo que está pasando, por qué estoy viviendo esto, por qué estoy atravesando aquello, ¿verdad? Pero hoy Dios nos va a enseñar el por qué no tenemos que tratar de entenderlo todo, ¿verdad? No necesitamos saberlo todo, lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Es poner nuestra confianza en Dios, es creer en Dios, es ponerlo en primer lugar en nuestra vida, ¿verdad? Y fíjate bien, un líder, ¿verdad? Un líder no puede ser líder si no sabe transitar bajo presión. ¿Cuántos de los que estamos aquí, verdad? Hemos atravesado o hemos sentido la presión de cualquier cosa, de cualquier circunstancia. Yo creo que todos aquí hemos, ¿verdad? Atravesado por presión, ya sea por una presión de un jefe, de un papá, de una mamá, de un hijo, de un amigo, de un familiar, ¿verdad? De dinero, de salud, qué sé yo, tantas cosas a las que muchas veces tú y yo nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces te repito la frase, un líder no puede ser líder si no sabe transitar bajo presión. Si fallamos bajo la presión, es baja nuestra fuerza, se puede decir que es escasa, ¿verdad? ¿Por qué? Si fallamos bajo presión es baja mi fuerza y es escasa. Porque ahora sí que tú y yo, ¿verdad? Tenemos que estar confiando en Dios. ¿Cómo, verdad? Un parámetro que existe para que tú y yo podamos saber si estamos yendo en el camino correcto, si estamos yendo, ¿verdad? Si estamos creciendo, ahora sí que en fe, si estamos creciendo en ese liderazgo que Dios nos ha entregado a nuestras manos. Porque déjame decirte algo, todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Eh, Dios nos ha entregado en nuestras manos algo para administrar, ¿verdad?
Y Dios nos dio, ¿verdad? Desde el principio de Génesis dice, ¿verdad? Que Dios nos dio la tierra para señorearla y sojuzgarla, gobernarla. Y todos en algún momento, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad de hacerlo, de gobernar. Gobernar nuestra casa, gobernar en nuestro trabajo, gobernar en nuestra familia, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos y en cada una de las circunstancias donde tú y yo nos desarrollamos, nos desenvolvemos todos los días, ¿verdad? Pero ahí es donde tú y yo desarrollamos ese liderazgo o solo, ¿verdad? Lo hacemos al ahí se va, ¿verdad? Por eso con la frase que empecé, un líder no puede ser líder si no sabe transitar bajo presión. Ahí es donde tú y yo nos formamos. Pero, ¿cómo puedo yo trasladar esto a la palabra de la siguiente manera? ¿O cómo yo lo puedo trasladar la palabra hacia mi vida de acuerdo, ¿verdad? A lo que estamos hablando de la presión que tú y yo nos enfrentamos diariamente en las circunstancias, en los problemas, en las cosas que vivimos, ¿verdad? Fíjate bien, yo te acabo de decir que un líder es formado bajo presión. ¿Por qué? Porque ahí nosotros, ¿verdad? Tenemos que desarrollar nuestra fe. Yo siempre te he dicho que la fe no puede ser la misma del ayer. La fe tiene que ir en crecimiento. Tu confianza en Dios, tu fe en Dios tiene que ser mayor. Mayor que ayer. El día de mañana tiene que ser mayor que hoy lo fue. Mi confianza tiene que ser en Dios. Si yo me relaciono todos los días con Dios, es importante y es vital. Por eso me gusta enfatizar mucho sobre este tema. Mi relación que yo tenga con Dios va a depender de todo lo que yo realice en el día, ¿verdad? Si tomo buenas decisiones, si no lo hago de esa manera, si cómo es mi carácter, si cómo es mi manera de pensar, si cómo es mi manera de actuar, si cómo ahora sí que me estoy desarrollando con los demás o cómo me relaciono con los demás. Si yo tuve en la mañana, si yo tuve un tiempo a solas con Dios, estuve en intimidad con Él, pues lo voy a reflejar. Yo, una ocasión, te lo he dicho varias veces, un familiar, ¿verdad? Dijo esta frase y a mí me encantó. Dijo, si tienes a Dios se te nota y si no lo tienes también se te nota. Si tú pasaste tiempo con Dios se te va a notar y si no pasaste tiempo con Dios también se te nota. Entonces fíjate bien, quiero que me acompañes a Filipenses 4:13. Recuerda que nos gusta la traducción lenguaje actual. Acompáñame a Filipenses 4:13, por favor. Fíjate bien, dice, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, ¿verdad? Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. Yo te había dicho una frase, y la frase es, si fallamos bajo presión, es baja mi fuerza, es escasa, ¿verdad? ¿Y quién me da esa fuerza? ¿Quién hace que se note que he pasado tiempo con Él? Pues Dios. Dice aquí, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones. ¿Qué situaciones? Todo lo que tú y yo hacemos todos los días, ¿verdad? A eso que nos enfrentamos todos los días, el quien nos da la fuerza es Cristo. La pregunta sería entonces, si Cristo, si Dios, si Jesús nos da fuerza, ¿de dónde tú y yo tendremos que estar buscando esa fuerza? ¿De qué fuerza me estás hablando, pastor? ¿Verdad? Para enfrentar toda clase de situaciones. La fuerza, ¿verdad? El empuje, la inspiración, la guía de su amor, de su Espíritu Santo, ¿verdad? De leer la palabra. Cuando yo leo la palabra, la estudio, la medito, la practico, sé qué tengo que hacer en cierta o cual circunstancia. Como dice aquí, Cristo me da fuerzas para enfrentarme en toda clase de situaciones. Ahora tú y yo sabemos que en todo lo que enfrentamos, ¿verdad? No estamos solos. Él nos da esa fuerza, esa sabiduría, esa inteligencia para enfrentar toda clase de situaciones. En la traducción Reina Valera dice la siguiente manera: todo lo puedo en Cristo
que me fortalece, ¿verdad? Y entonces, si tú y yo queremos entender el por qué estoy atravesando cierta o cual situación, cierto o cual problema, ¿dónde quedó entonces el todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Y lo voy a ir desarrollando. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso significa, ¿verdad?, que tú y yo no va a haber nada imposible para ti, para mí. ¿Por qué? Porque yo estoy confiando en Dios. No estoy confiando, fíjate bien, no estoy confiando en mi inteligencia. No estoy confiando en lo que ya sé, en lo que ya conozco. Estoy confiando en Dios, ¿verdad? Y si confío en Dios, si tengo fe en Dios, si pasé tiempo con Él, van a venir la lluvia de ideas, ¿verdad? Va a venir la solución a mi mente, ¿verdad? Mi corazón, ¿verdad? Y eso va a hacer que, ahora sí que, con la sabiduría, la inteligencia que Dios me ha dado, voy a hacer lo que tengo que hacer y voy a poder enfrentar toda clase de situaciones, en el trabajo, en mi matrimonio, con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo, ¿verdad? Con mi familiar, con Panchito, con Juanito, con etcétera, ¿verdad? Cuando tengo necesidad, sé cómo, sé a quién acudir, sé a quién pedirle fuerza, sé a quién pedirle sabiduría, ¿verdad? Y aparte tengo habilidades, sé que puedo hacer cosas, ¿verdad? Que Dios me ha dado 2 manitas, 2 pesitos para hacer cosas, ¿verdad? Que no estoy solo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora acompáñame al libro de Proverbios 24:10, por favor. Proverbios 24:10. Proverbios 24:10 dice: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Uf, qué fuerte está esto, ¿verdad? Dice: quien se rinde ante un problema no demuestra fuerza ni carácter. Por eso, ¿verdad?, tenemos que desarrollar diariamente en nuestras vidas ese liderazgo que Dios nos ha dado. Ahora, liderazgo no significa nada más tener el poder. Liderazgo significa, ¿verdad?, que tú vas a desarrollarte primero como persona y después te vas a influenciar a los que tienes a tu alrededor, a tu esposa, a tus hijos, ¿verdad?, en tu trabajo, tus compañeros, en tu escuela, tus compañeros, ¿verdad? Vas a influenciarlos ¿con qué? Con una actitud positiva. Con el que tú sepas y tengas la convicción, tengas esa fe que Dios está contigo, ¿verdad? Yo recuerdo hace tiempo atrás, ¿verdad?, cuando en una ocasión que me quedé sin trabajo, yo podía platicar con un familiar. Este familiar me decía lo siguiente, ¿verdad? A mí me impactó en ese momento, en ese tiempo atrás, como mi familiar me decía, ¿verdad? Sí, tienes que buscar trabajo, sí tienes que moverte, sí tienes que ahora sí que actuar, ¿verdad? Pero antes que todo eso, tienes que confiar en Dios. Si tú confías en Dios, dalo por hecho que vas a tener trabajo. ¿Y qué razón tenía, verdad? Y yo no sé si tú has atravesado por diferentes circunstancias y hoy te doy el mismo consejo. Tú y yo, bajo la circunstancia, bajo el problema, bajo la necesidad, bajo cualquier cosa que tú y yo estemos enfrentando, atravesando hoy, tenemos que confiar en Dios. Cuando tú y yo confiamos en Dios, Él viene y gobierna sobre esa situación, ¿verdad? Y en lugar de solo ver el problema, ¿verdad?, voy a ver más cosas por las cuales tengo que caminar, tengo que resolver. Van a venir mayor lluvia de ideas a mi mente, a mi vida, ¿verdad? Porque no solo estoy enfrascado en el problema, sino le estoy pidiendo a Dios que me ayude. Y hoy estamos viendo que todo lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece, que Él da esas fuerzas que tú y yo necesitamos para enfrentar cualquier tipo de situación. Y que tú y yo no nos tenemos que rendir, ¿verdad? Porque ahí es donde se demuestra nuestra fuerza, nuestro carácter, ¿verdad? O sea, la fe que yo le tengo a Dios.
Tú y yo debemos de tener esa plena convicción. Pero a veces, ¿verdad? Tú y yo lo que enfrentamos, le cuestionamos a Dios. Queremos saber el por qué estamos atravesando. Por eso titulé de esta manera la enseñanza hoy. No tratemos de entenderlo todo, ¿verdad? Porque en tratar de entenderlo todo me voy a estancar, me voy a quedar, voy a fracasar, ¿verdad? Porque yo como ser humano quiero entender el por qué. Y muchas veces, ¿verdad? Dios ni siquiera nos va a decir el por qué, ¿verdad? Porque Él es el que nos guía, amados. Él es el que nos da fuerza, Él es el que nos sustenta, Él es el que nos alienta. Salmo 23, Él es mi pastor, nada me falta. Por donde quiera que yo voy, Él va a ir conmigo. Aunque atraviese muerte, aunque atraviese peligro, ¿verdad? Aunque pase por diferentes situaciones, Él va a estar conmigo, ¿verdad? Por eso no tengo que rendirme. El ser conformista, el no seguir adelante en la vida, ¿verdad? El que dice, pues, lo que a mí me tocó vivir, ¿verdad? ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? No, pues es que a mí me tocó vivir así. Y ya por eso no me vas a echar ganas. Y ya por eso no vas a salir adelante. Y ya por eso no vas a tratar de mejorar esa situación. Dios está dispuesto, Dios está a nuestra disposición, ¿verdad? Si tú y yo le creemos. ¿Verdad? Una ocasión también escuchaba un testimonio, ¿verdad? Y decía de la siguiente manera, ¿verdad? Una persona le preguntaba a otra, le decía, es que yo estoy muy lejos de Dios. Y la otra persona le contestaba, tú no estás lejos de Dios. Dios está tan cerca como lo es una oración que tú hagas, ¿verdad? Así que en cualquier circunstancia, cualquier adversidad que tú hagas, si tú vas en oración a Dios, si tú buscas a Dios en oración, Él está ahí para escucharte, Él está ahí para atenderte, Él está ahí para darte nuevas fuerzas, renovar esas fuerzas, cambiar y transformar tu manera de pensar, de actuar y tener una actitud positiva ante todo, ¿verdad? El que tú tengas una actitud positiva, el que tú, ¿verdad?, hables en fe. Y fíjate bien como dije, hablamos en fe. Muchas veces en las circunstancias, en las situaciones que tú y yo enfrentamos, ¿verdad? No vamos a ver con nuestros ojos físicos, naturales, que las cosas van mejorando. Pero si tú y yo confiamos en Dios, tenemos que declarar en fe que ya está resuelto, que ya está hecho, ¿verdad? Y no tratar de entender o cuestionar o preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjate bien, porque si tú y yo hemos aprendido a depender totalmente de Dios, eso significa que nuestra confianza en Él es total y absoluta. Pero si yo quiero saber el porqué de lo que estoy viviendo, de lo que estoy atravesando, entonces es como si yo le dijera a Dios, tú no sabes, déjame a mí hacerlo. Entonces, hoy Dios nos dice, no trates de entenderlo todo, no te quedes, ¿verdad? Rendido, no seas conformista, el que no salgas adelante en la vida, no digas, ¿verdad?, que esa situación te tocó vivir, sino ve qué es lo que hay adelante para ti. Todo eso que acabamos de decir son síntomas de que no estoy creyendo en Dios. Y por consecuencia nos falta carácter. ¿Carácter qué? Carácter divino en nuestra vida, ¿verdad? Tú y yo, ¿verdad?, somos hijos de Dios y como tal dice su palabra que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Y por ser hijos de Dios, todo lo que hay en esta tierra, todos los recursos, toda inteligencia, toda sabiduría que viene de parte de Él, ¿verdad?, está a nuestra disposición para hacer, utilizar y el día de mañana tener éxito en nuestra vida, ¿verdad?, tener victoria en la situación que tú y yo enfrentamos. Fíjate bien,
¿Por qué todo lo ponemos en Cristo? Porque Él es quien me da la fuerza. Fíjate bien. La estrategia, la solución. Lo que necesito es creer que Él tiene el control de todo. Cuando tú y yo creemos en Dios, cuando tú y yo tenemos fe en Dios, la consecuencia de eso es, fíjate bien, que Él nos da la estrategia. Él se encarga de nuestras cosas, ¿verdad? Su palabra también dice que cuando yo busco de Él, ¿verdad? Todo lo demás me va a ser añadido. Y muchos de los que estamos aquí decimos, ¿y cuándo? Cuando le creas a Dios, cuando no trates de entender lo que estás viviendo, atravesando. Cuando no le pongas pero, porque esa es la otra, ¿no? Dios te dice, créeme, y bueno, tantito te suelto esta situación, tantito te suelto esta otra situación con mi esposo, con mi esposa, con mi hijo, mi hija, ¿verdad? Pero no tanto, Dios, porque yo sé más que tú. Porque, y eso que acabo de decir, el yo sé más que tú, no es porque se lo digamos, sino es porque con nuestra actitud que tomamos, con nuestra mentalidad, ¿verdad? Con lo que hablamos, estamos diciendo a Dios, yo soy más, sábelo todo que tú. Por eso nuestra confianza debe ser total en Él, ¿verdad? Una ocasión a mí me preguntaron, bueno, ¿cómo yo puedo saber si voy en el camino correcto en la vida? Y yo le contesté de la siguiente manera, ¿verdad? Si tú pones tu mirada en Dios y dejas que Él se encargue de tus cosas, y tú te encargas de lo que a ti te corresponde, de buscarlo primeramente a Él, ¿verdad? Tener una relación con Él. Porque déjame decirte, tú y yo no profesamos religión, ¿verdad? El decir que somos cristianos o que somos de aquí o que somos de allá, nada más es como la etiqueta, ¿verdad? Así, porque no lo es todo, es como el cuaderno, ¿verdad? Cuando vas a la escuela, fíjate bien, tú forras el cuaderno, le pones la etiqueta matemáticas, pero no lo es todo, ¿verdad? No lo es todo. Lo que viene dentro de ese cuaderno es lo que es el todo. No es, ¿verdad?, lo que ven en nosotros, es lo que hay adentro y que se puede reflejar. No es lo que yo nada más digo por decir, sino es que lo digo y lo demuestro con hechos, ¿verdad? Y eso lo vas a lograr cuando tú y yo ponemos nuestra confianza en Dios. Pero es que ya he escuchado de la fe, ya sé que es fe, que es la certeza de lo que no veo, pero espero que pase, que suceda, ¿verdad? Y yo siempre les pregunto, bueno, ya lo sabes, y entonces, ¿por qué tratas de entender qué es lo que estás atravesando? ¿Por qué le ponemos pero a todo? ¿Por qué queremos cuestionarlo todo? ¿Por qué queremos analizarlo todo? Cuando lo único que Dios nos dice es, confía en mí y yo voy a hacerlo por ti. Pero necesitamos confiar en Él. ¿Qué pasa? Fíjate bien. Cuando tú tienes una amistad y tú depositas tu confianza en Él, ¿verdad? Si tú lo estás conociendo, obviamente no le vas a depositar toda tu confianza a esa persona. ¿Por qué? Porque la estás conociendo. Pero cuando esa persona a la cual ya le depositaste la confianza te ha demostrado, ¿verdad?, que es una persona fiel, que es una persona íntegra, que te ama, ¿verdad?, que te ayuda, que te aconseja, ¿verdad?, pues le vas soltando más y le vas soltando más. Lo mismo es con Dios. Cuando tú y yo vamos en oración y tú no quitas el dedo del renglón, tú perseveras, como dice el dicho, y alcanzas, porque tú confiaste en Dios, quieres más y quieres probar más, y ahora sí que a mayor conocimiento de la palabra, mayor discernimiento vamos a tener, ¿verdad? El pueblo dice su palabra que perece, ¿verdad?, por falta de conocimiento. Eso quiere decir que por eso es importante estudiar la palabra, para yo saber qué vine a hacer esta tierra, qué es lo que tengo que hacer con mi familia, qué es lo que tengo que hacer con mi esposo, con mi esposa, en el caso de los matrimonios,
cómo tengo que tratarla, cómo tengo que conducirme, cómo tengo que educar a mis hijos, en qué los tengo que educar, ¿verdad? Porque fíjate bien, mucho tiempo, y aún lo seguimos viendo, ¿verdad? Los papás le apostamos a que la escuela eduque a nuestros hijos. Y no es así. La educación viene desde casa, ¿verdad? En lo que yo soy me reproduzco. Es impresionante cómo esto lo podemos ver bien palpable, ¿verdad? Una ocasión, ¿verdad? Un papá por ahí, yo lo escuchaba hablar y era un poquito mal hablado, ¿no? Y es compañero de uno de mis hijos. El papá ahora sí que es papá de un compañero de uno de mis hijos. Hay una ocasión en una junta, ¿verdad?, escolar, nos decía la maestra que, bueno, había ciertos niños que estaban teniendo muy malas palabras, ¿no?, que se expresaban de una manera no adecuada para su edad, ¿verdad? Y yo le preguntaba, me dijo, bueno, hijo, ¿y qué está pasando en la escuela, no? Y él me decía, es que fulanito de tal, compañero mío, es muy mal hablado, ¿verdad? Y ahí, sin yo decirle nada a mi hijo, yo pude entender, ¿verdad?, que este niño lo único que estaba haciendo era reflejar lo que su papá era. Entonces fíjate bien, qué importante es reflejar lo que es nuestro papá en esta tierra. Si yo dependo de Dios, si yo confío en Él, si yo estudio, medito y practico su palabra, se me va a notar, en eso me voy a reproducir, mi esposa y mis hijos van a ser de la misma manera, ¿verdad? Y entonces voy a influenciar como un agente de influencia del reino, ¿verdad?, hacia otros, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad?, otros van a conocer de Dios, otros van a querer anhelar lo que Dios nos ha dado. Y eso no es malo, eso es establecer su reino. Ahora acompáñame, fíjate bien, a Proverbios 20:24, por favor. Proverbios 20:24. Mientras tú lo buscas, yo le doy un sorbo, un trago al agua. Se reseca un poquito la boca cuando hablas continuamente, ¿verdad? Dice, Proverbios 20:24 dice, nadie sabe cuál será su futuro, nadie. Ni tú, ni yo, nadie. Por eso debemos dejar que Dios dirija nuestra vida, ni la bolita mágica, ¿verdad? Sabe qué nos depara el destino, qué va a ser el día de mañana de nosotros, nadie lo sabe. Más que el único que lo sabe es Dios. Por eso dice aquí, deja que Dios dirija, dice en nuestra vida, pero hoy ponle la palabra tú. Deja que Dios dirija tu vida. Porque Él sabe qué es lo que vas a vivir el día de mañana, qué situación vas a enfrentar, qué situación va a atravesar, y Él está listo para darte esa fuerza que tú necesitas, esa sabiduría y esa inteligencia, ¿verdad? En la versión Nueva Traducción Viviente me gusta más como dice, el Señor dirige nuestros pasos. El Señor, o sea, Dios, dirige nuestros pasos. Entonces, dice, y ya es pregunta, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? ¿Por qué? ¿Por qué estamos viviendo esto mundialmente? ¿Por qué estamos, verdad, en un país donde X, Y, Z? ¿Por qué me tocó a mí vivir en la familia fulana de tal? ¿Por qué me tocó mi papá de estas características? ¿Por qué me tocó, verdad, el jefe así asado perengano? ¿Por qué tratar de entender todo? Si Dios es el que puede dirigir nuestra vida. No importa qué estés atravesando, no importa qué estés viviendo. Si Dios está gobernando tu vida, te está guiando, te está dando esa luz, esa lumbrera para que tú puedas ver, para que tú puedas hacer, ¿por qué cuestionar? ¿Por qué preguntarte? Eso te va a detener mucho tiempo en el tratar de entender el porqué de cada cosa. Y entonces
recuerda que tiempo es vida y entonces la vida se te va a acabar, ¿verdad? Muchos de los que estamos aquí y muchos que ya no están con nosotros, ¿verdad? Estamos esperando, ¿verdad?, a entender para hacer muchas cosas. No, es que sí, tengo que analizar bien. Yo no digo que tengas una planeación de todo lo que tienes que hacer. Pero si tú crees en Dios y tú estás seguro que has puesto las cosas delante de Dios y Dios te ha dado luz verde para hacerlas, ¿qué esperas? Si no es así, entonces ya no le busques tres pies al gato, como dice el dicho, ¿verdad? Si no es, no es y punto. Y me voy con lo que sigue. Pero no trato de entender el por qué no era o el por qué sí, sino simplemente creo en Dios y eso me hace que Él dirija mi vida, que Él me inspire, ¿verdad? Dice, el Señor dirige nuestros pasos. Entonces, ¿por qué tratar de entender todo lo que pasa? Por no dejar que Dios nos guíe, por eso metemos la pata muchas veces, ¿verdad? Como decimos, la regamos y llegamos a fracasar y esto puede causar frustración en nuestra vida. Fíjate qué grave es el que Dios no dirija nuestros pasos en nuestro diario vivir. Puede causar frustración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque intento esto, intento aquello y nada me sale bien. Quiero resolver esto, quiero cambiar a las personas y no he entendido que no soy yo quien cambia a las personas, sino es Dios que cambia a las personas. Por eso muchas veces yo te he dicho, cuando Dios te permita ver alguna debilidad, alguna situación de alguien, no critiques, déjaselo a Dios. Le vas a ayudar más a esa persona cuando tú vas en oración y dices, Dios, revélale, ayúdale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí le está diciendo, Dios, yo no la voy a poder cambiar, pero tú sí la puedes cambiar, ¿verdad? Esto quiere decir que en todo lo que hagamos Dios tiene que estar por encima de todo. Y muchas veces con nuestra actitud, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de actuar, lo hacemos a la inversa. Las situaciones, los problemas, todo, mi vida, yo mismo, mi pensar, está por encima de Dios. Fíjate qué grave es entonces. Y entonces por eso, cuando intento una y otra vez, ¿verdad?, puedo llegar a fracasar y esto puede causar frustración en mi vida, porque no dejo que sea Dios quien me dirija. Cuando tengo la convicción de que Él es mi sustento, mi fortaleza, todo va a ir mejor en mi vida. Mi circunstancia va a cambiar. Mi vida toma otro rumbo, fíjate bien. Y así sé que voy hacia un rumbo definido. Por eso qué importante es tener la visión bien definida. Yo sé quién soy en Cristo, yo sé a qué vine a esta tierra, yo sé lo que Dios me ha dicho que haga en esta tierra, entonces sé hacia dónde voy, hacia dónde me dirijo y cómo tengo que caminar en la vida. ¿Por qué? Porque Él está gobernando, Él está guiando mis pasos. Pero si no es así, por eso hay tanta gente, ¿verdad?, que no sabe ni para dónde va. Es impresionante, ¿verdad? Como te decía el otro día, los propósitos de año nuevo. Yo me propongo bajar de peso, hacer dieta, ir al gimnasio, etc. ¿Y esos propósitos cuánto duran? Porque no es una visión definida, porque no hay fuerza de voluntad, ¿verdad? La dieta, el gimnasio y todo se acaba, si no a mediados de enero, a finales o a principios de febrero. Y ya todo el resto del año no hice nada. Cuando yo sé quién soy, a dónde voy, yo sé que todos los días me tengo que esforzar para ser mejor y entras en una disciplina divina de confiar y creer en Dios. Ahora esto no significa, ¿verdad?, que va a venir la marea alta, ¿verdad?, que van a venir problemas, circunstancias a tu vida. Tiene que haber estas cosas en tu vida para crecer en fe, necesitar confiar en Dios, ¿verdad? Yo te aseguro que si no todo fuera color de rosa, si no hubiera nada en nuestra vida, ni volteáramos a ver a Dios. Ni por equivocación, porque todo va bien. Porque a veces, ¿verdad?, todo va bien y ni siquiera le damos gracias a Él. Cuando es por medio de Él, todo lo que tú y yo tenemos, el éxito, los títulos, ¿verdad?,
y todo lo que Dios añada a nuestra vida. Entonces fíjate bien, va a cambiar, ¿verdad? Cuando tengo la convicción de que Él es mi sustento, mi fortaleza, todo va a ir mejor, mi circunstancia cambia, mi vida toma otro rumbo y así sé que voy hacia un rumbo definido. Ahora, si Dios es el que me ha posicionado donde estoy, repito, si Dios es el que me ha posicionado donde estoy el día de hoy, si Él me ha llevado de su mano en la vida, ¿por qué quiero entender lo que estoy atravesando? ¿Por qué quiero cuestionar? ¿Verdad? Mejor pregúntale para qué. El preguntarle para qué entra en el versículo que dice, todo nos ayuda para bien a los que estamos en Cristo. La presión nos ayuda, ¿verdad?, a buscar de Dios, a depender de Dios, ¿verdad? Y a saber que Él nos da la fuerza y que vamos a salir adelante en medio de esa presión, en medio de esa circunstancia, ¿verdad? Todo nos ayuda para bien. Aún el enemigo, ¿verdad?, lo ha creado Dios. Aún, ¿verdad?, esas circunstancias, ¿verdad?, Dios permite a veces que lleguen a nuestra vida esos procesos. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado, para que tú y yo conozcamos su gloria en todo su esplendor. Entonces, fíjate bien, debemos tener la certeza, la convicción de creer que Dios es quien dirige nuestros pasos, y eso lo logro creyendo en Él. Tú y yo debemos de poner nuestra confianza en Él, pese lo que veamos, pese lo que escuchemos, pese lo que enfrentemos, pese lo que sintamos, mi confianza debe ser total en Él. Muchas veces yo te he dicho que cuando tú pones la confianza en Él, ¿verdad?, muchas de esas cosas, de esa confianza que pones en Él, Dios te va a decir muchas veces que no es correcto, adecuado lo que estás haciendo. Y a veces no nos gusta escuchar eso. Nos gusta escuchar las flores que nos echan, lo bonito, ¿verdad? Pero no nos gusta escuchar lo que Dios nos dice que no es correcto, que no es adecuado, ¿verdad? Ahora fíjate bien, si tú estás atravesando algo y le has pedido dirección a Dios, le has pedido guianza del Espíritu Santo, ¿verdad?, y tú en tu entender quieres hacer lo opuesto a lo que Dios te está diciendo, ya no luches más. Dale para atrás a tu plan y dale para adelante al plan divino de Dios. Porque fíjate bien, aunque tus ojos vean, ¿verdad?, aunque tú sientas que no es lo adecuado por donde Dios te está diciendo que te conduzcas, Él sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana. Él sabe que tú necesitas atravesar eso. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. Muchas veces, otra vez te lo repito, no nos va a gustar tomar la dirección que Dios nos dé. Porque a lo mejor te tienes que esforzar más, ¿verdad? Porque a lo mejor vas a entrar en más presión. Pero eso te va a ayudar a formar tu carácter. Eso te va a ayudar, ¿verdad?, a creer en Dios. Eso te va a enseñar a ver lo sobrenatural que es Él. Porque recuerda que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Nuestros caminos no son sus caminos. Por eso Él es el único que sabe cuál es nuestro futuro el día de mañana. Si fíjate bien, si yo tengo un corazón honesto, busco la verdad, y la verdad es ¿quién? Cristo. Por eso ya no más cuestionamientos en mi vida, ya no tratar de entenderlo todo lo que vivimos o atravesamos. Mejor confiamos en Él, como te había dicho. Y que mi corazón tome la posición, ¿verdad?, de buscar la verdad, y la verdad es Cristo. Si busco, trato de entender lo que hay en el camino, me voy a quedar estancado, me voy a frenar, voy a perder mucho tiempo, voy a perder mucha vida en tratar de entender, ¿verdad? Cuando yo camino con una fe fuerte, constante, sé que al final hay victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos decimos amén a eso?
¿Cómo puedo saber si voy caminando con Dios? Cuando hay un disfrute en todo lo que hago, aún, fíjate bien, en los problemas, las dificultades, los disfruto y soy feliz. Aún en el problema, soy feliz. ¿Por qué? Porque tengo paz. Porque sé que Dios tiene el control. Porque sé que estoy haciendo lo que a mí como ser humano me corresponde hacer. Confiar primeramente en Dios y hacer, trabajar, ¿verdad? Resolver, aprender a lidiar con la situación, el problema, la dificultad. Entonces, ¿cómo sé que voy en el camino correcto, que Dios va caminando conmigo de la mano? Porque yo disfruto el trabajo, disfruto la escuela, disfruto el hogar, disfruto las actividades, ¿verdad? Porque cuánta gente no se queja, que porque tiene, que porque no tiene, que porque le tocó ese trabajo, que porque le tocó esa escuela, que porque fulano, que porque sutano, y puro es que pero y no sé qué tanta cosa. Y tratan de entender y no entienden nada. Entonces, debe de haber un disfrute y eso es señal de que Dios está conmigo, de que Dios está dirigiendo mis pasos. Cada día nuestra dependencia en Dios debe ser mayor. No insistamos en querer entenderlo todo. Cuando no aceptamos su dirección, otra vez, no insistamos en querer entenderlo todo. Cuando no aceptamos su dirección, la dirección de Dios, le estamos diciendo a Dios que Él no sabe lo que está haciendo. Ahora acompáñame rápido a Romanos 4:20 y con eso concluyo. Romanos 4:20 dice: nunca dudo de que Dios cumplirá su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. Y repito, nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa. Al contrario, su confianza era cada vez más firme y daba gracias a Dios. ¿De quién está hablando? De Abraham. Lo vamos a ver más adelante. 21. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. Recuerda que parte de la historia de Abraham, ¿verdad? Él no podía tener hijos y cuando Dios le concedió un hijo, él era ya de edad muy avanzada. Entonces por eso dice ahí en el 20, él nunca dudó de que Dios cumpliría la promesa que Dios le había hecho a él. ¿Qué promesas Dios te ha hecho a tu vida? No dudes, Él va a cumplir una a una. En tu ver, en tu entender, tú a lo mejor pensarás o dirás, es que no veo claro, es que pues cada vez va más mal la cosa. Y no es así, Él va a cumplir su promesa. Él recuerda, Él va a utilizar lo que a Él le plazca, ¿verdad? Pero Él te va a bendecir el día de mañana. Por eso ya no cuestionemos, ya no tratemos de entender mejor, nos dediquemos a confiar en Él. Nunca dudó de que Dios cumpliría su promesa, al contrario, su confianza era cada vez más firme. Ese es el tipo de confianza que hoy en día Dios está buscando de ti y de mí. Que esté cada día más firme y dice, y daba gracias a Dios. Abraham estaba completamente seguro de que Dios tenía poder para cumplir su promesa. De la misma manera que Abraham estaba seguro de que Dios tiene el poder para hacer las cosas que tú y yo le pedimos diariamente, de las cosas cuales enfrentamos diariamente, tú y yo de la misma manera tenemos que estar seguros. Y esa seguridad, esa confianza me hace ser feliz. 22 dice, por eso Dios lo aceptó. Entonces ya estamos viendo algo bien interesante. Fíjate bien. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿seré aceptable delante de los ojos de Dios?
Aquí dice que hay un requisito, ¿verdad? Dice, por eso Dios lo aceptó. ¿Por qué aceptó Dios a Abraham? Porque él no dudó, porque él confió en Dios. Por eso a mí me encanta ese versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es, sin creer en Él, sin confiar en Él, es imposible que Él me pueda aceptar. Tengo que aprender a confiar en Él para que Él me acepte. Y cuando la Biblia dice que Dios aceptó a Abraham, no se refiere solo a él, sino también a nosotros, dice el 24. Dios es el mismo que resucitó a Jesús nuestro Señor y nos acepta si confiamos en Él. ¿Cuándo nos acepta Dios? Cuando tú y yo confiamos en Él. Hoy en día tú y yo seamos, ¿verdad?, ante los ojos de Dios, hijos aceptables. ¿Y cómo vamos a ser hijos aceptables? Confiemos en Él. No tratemos de entenderlo todo. Confiemos en Él y Él nos va a aceptar. Él va a gobernar. Él va a cumplir su palabra y su promesa. Cierra tus ojos ahí donde estás esta noche. Y yo sé que hay muchas cosas que le tienes que decir a Dios hoy. Hay cosas de las cuales tú o yo nos tenemos que arrepentir. Hay muchas cosas que no le hemos permitido a Dios que Él tome el control. Y ha sido porque queremos entenderlo todo, porque queremos resolverlo todo. Y hoy Dios nos dice, nos acaba de decir que si queremos que Él nos acepte, lo primero que tenemos que hacer es confiar en Él, depositar nuestra confianza en Él. Eso significa que el problema, la circunstancia que yo estoy enfrentando, lo tengo que soltar, ponerlo en manos de Él. Ya no voy a cargar con esa carga pesada que vengo cargando, ya no voy a cargar con ese pecado, ya no voy a cargar con esa circunstancia, ya no voy a cargar más con esa enfermedad. Dios se encarga de eso. Y yo voy a ser aceptable delante de sus ojos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra. Primeramente te decimos, Señor, que confiamos en ti. No importa el cómo, de eso te encargas tú. De la situación de la que yo estoy atravesando, de la que mis hermanos estén atravesando hoy, aquellos que se han conectado por el internet o por los móviles. Solo tú y ellos saben qué están atravesando, Señor. Y hoy todos juntos te decimos, confiamos en ti, Señor. Queremos ser aceptables delante de ti, Señor. Por eso queremos confiar en ti. Y hoy, Padre, toda esta carga, toda esta situación, todo este problema, una vez más, no lo quitamos y tú lo cargas por nosotros, Señor. Tú eres nuestra esperanza, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra confianza y tú eres el único que sabe qué es lo que vamos a atravesar el día de mañana. Por eso tenemos que confiar en ti para que tú nos guíes en lo que vamos a enfrentar el día de mañana, Señor. Danos la fuerza, danos la sabiduría, la inteligencia, la valentía para hacer y enfrentar, ¿verdad?, esa presión, esa circunstancia, ese problema a los que enfrentamos diariamente, Señor. Síguenos formando como esos líderes, hijos tuyos genuinos, con convicción de que tú eres quien tiene el control de todo, porque tú eres el creador de todo. Te damos las gracias en el bendito y santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Y al mismo tiempo, Señor, te pedimos perdón por si en alguna circunstancia te hemos dicho con nuestra acción, con nuestro pensar, que nosotros lo podemos resolver y te hemos hecho de lado. Hoy, Padre, una vez más, perdónanos y haz lo que tengas que hacer en nuestra vida para que confiemos total y absolutamente en ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Entonces, amado, recuerda que tú y yo tenemos que confiar en Dios pese a cualquier cosa. Ya no tratemos de entenderlo todo. Mejor dediquémonos a confiar en Él y Él hará, y Él, su favor, su poder empezará a operar a favor nuestro. Que Dios te bendiga y que tengas muy buena noche. Bendiciones.